Muy buenas, el siguiente video tiene un propósito meramente académico en el cual se analizará la película El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Para empezar este pequeño análisis acerca de la película El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, vamos a empezar hablando acerca de los encuadres y sus respectivos planos. Entonces, primero que todo, la película utiliza primeros planos, también close-ups, para resaltar las expresiones faciales y las emociones de los personajes. Estos primeros planos nos permiten más que todo sumergirnos en los pensamientos y en los sentimientos de los personajes. También se utilizan planos medios y generales para mostrar la interacción entre los personajes y su contexto. Además, esto en muchas ocasiones representa la soledad. En cuanto al uso de la ley de tercios, se puede observar claramente cómo los elementos claves muchas veces en varias escenas son colocados estratégicamente para lograr llamar la atención y respetar esta ley. Por otro lado, la película utiliza diferentes puntos de vista para lograr transmitir la perspectiva de los personajes y sumergir al espectador en su mundo. Por ejemplo, a menudo se utilizan puntos de vista subjetivos y este es el momento donde la cámara toma la posición de los personajes y logramos ver las escenas a través de los ojos de los personajes. Esto nos ayuda a conectarnos emocionalmente con los personajes y experimentar la historia desde su perspectiva. Además de esto, los movimientos de cámara desempeñan un papel importante en la narrativa visual de la película. Como ejemplo de esto se utilizan movimientos suaves y fluidos para crear una sensación de calma y armonía en escenas románticas y emotivas. Por otro lado, en momentos de tensión o conflicto se emplean movimientos un poco más bruscos y agitados para transmitir la inestabilidad emocional que existe en los personajes. Pasando a otro tema, la película utiliza una paleta de colores variada para lograr representar diferentes estados de ánimo y momentos narrativos. Se pueden apreciar tonos cálidos como dorados y naranjas en escenas que evocan la felicidad y la calidez emocional. También se utilizan tonos fríos como azules y grises que transmiten la tristeza y la melancolía. Por otro lado, en cuanto a la exposición y el manejo de la luz, la película utiliza diferentes niveles de exposición para transmitir el estado de ánimo de los personajes o de los protagonistas en cada escena. En momentos, por ejemplo, felices y luminosos, se emplea una exposición mucho más brillante y vibrante, mientras que en momentos de tristeza o conflicto la exposición puede llegar a ser un poco más oscura y sombría. Teniendo claro esto, el claroscuro cumple un papel fundamental en esta parte, ya que ayuda a resaltar a ciertos elementos o personajes en las escenas y crea una sensación de profundidad y mucho misterio. A su vez, el juego de luces y sombras contribuye a la atmósfera intrigante y a veces inquietante que nos brinda la historia. En cuanto a los objetivos, se pueden ver tomas con objetivos gran angular que capturan la amplitud del entorno y logran establecer el contexto del lugar. Pero también se emplean objetivos un poco más cerrados para lograr enfocarse en los detalles y en las expresiones faciales de los personajes, lo que también nos permite conectar mucho más con ellos. En cuanto a la profundidad de campo, pues en ocasiones es reducida y logra enfocar la atención en un objeto o personaje en particular, mientras que el resto del entorno se desenfoca. Además, pues esto claramente ayuda a transmitir emociones y resaltar la importancia de ciertos elementos en la narrativa o en las escenas. En cuanto a la iluminación en blanco y negro, pues realmente la película está más que todo en colores, pero cuando se usa el blanco y negro para lograr crear un contraste visual y evocar una sensación de nostalgia o de desasosiego. Además de esto, pues la película utiliza diferentes tonalidades y grados para crear una estética visual particular. Por ejemplo, los tonos predominantes pueden variar en diferentes momentos de la película, logrando acentuar así las emociones y la narrativa de la misma. Además, se pueden utilizar virados sutiles o intensos que logran transmitir un ambiente como específico o enfatizar ciertos aspectos de la historia. Por otro lado, la película también emplea filtros y otros elementos fotográficos para lograr efectos visuales o transmitir una emoción en particular.
Un ejemplo de esto son los elementos que pueden incluir la negativación o la sobreimpresión de la misma película, que se utilizan para crear efectos más que todo artísticos o alterar la realidad visual de una escena. Finalmente, estos elementos fotográficos y técnicos nombrados anteriormente contribuyen a la estética visual y narrativa de la película El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, y esta película realmente logra crear una experiencia visualmente cautivadora y atrapadora para el espectador. Para hablar del universo sonoro, en esta obra tiene un papel fundamental para el desarrollo de su argumento, pues la música presente, las voces, el foley, los planos sonoros y el sonido ambiente le permiten al espectador tener una experiencia inmersiva y llena de emociones a lo largo de todo este filme. La música que se encuentra presente en esta obra enriquece la experiencia narrativa de este filme, pues le da soporte a cada situación y a cada imagen que se ve presente en pantalla. La música captura la sensación de nostalgia y de melancolía que pueden vivir los personajes, pero también armoniza los momentos felices y románticos que tienen los protagonistas. Esta música es de carácter empática, pues va de acorde a lo que ocurre en el argumento, pero en ciertas ocasiones no lo es, como el ejemplo que tengo presente en este momento, cuando a Joel, el personaje principal, le están eliminando los recuerdos y el equipo técnico se pone a escuchar música. Él en ese momento se encuentra muy perdido porque la música no va de acorde a lo que él está viviendo. La música también se encuentra presente de manera diegética y extradiegética. Retomando el caso anterior, vemos como el equipo técnico pone la música en el reproductor de sonido, y extradiegético en momentos cuando la pareja está teniendo un momento romántico y se escucha una música que armoniza la situación, es muy bonita, pero no se ve en presente, pues de dónde sale esa música. La música en esta obra no es de carácter innovadora, entonces sí podríamos decir que se encuentra presente el clasicismo musical del que habla Claudia Gorman. No se utiliza el recurso del Mickey Mousing de manera prominente, pero sí se utilizan elementos del narrative queen que guían de manera efectiva al llamar la atención del espectador y resaltar aspectos claves de la narrativa. También se puede identificar el leitmotiv, pues hay momentos en los que se repite el tema principal de esta obra. El silencio también toma un papel importante en esta producción. Representa la soledad, la desconexión emocional, la introspección de los personajes. En algunas escenas estos personajes se encuentran en situaciones de conflicto o tensión emocional y el silencio se vuelve abrumador, enfatizando pues en la capacidad de comunicarse y comprenderse entre sí. Como se mencionó anteriormente, los sonidos ambientales tienen un papel fundamental en esta obra, pero no se graban mucho a detalle porque los diálogos y las voces juegan un papel mucho mayor para la narrativa del argumento. Siempre se nota que hay un predominio del verborcentrismo, pues incluso en situaciones caóticas es posible escuchar a los personajes hablar de manera muy clara y uno puede comprenderlos. Estos diálogos también añaden una profundidad y una conexión emocional, puede llegar a los espectadores y hacerlos sentir un poco más inmersos dentro de este argumento. Y para hablar del montaje en esta obra, al igual que en otros de sus apartados, hay que tener presente que también se nota y se evidencia pues el trabajo tan detallado que tuvo. Al no tener una línea argumental lineal sino anacrónica, se tiene la seguridad desde que se hizo un gran trabajo en el momento de la selección, la combinación y el empalme del material. Esta obra no se adhiere estrictamente al estilo del montaje clásico, pues se rompe con frecuencia muchas leyes de este mismo montaje, como la ley de los 180 grados, la ley del eje y la ley del movimiento. Todo esto generando pues una confusión en el espectador, y esto aporta mucho a su argumento. Pero también se respetan otras de estas leyes, como el plano contra plano en las escenas donde las conversaciones tienen su coherencia, el montaje en el plano para conectar con diferentes momentos en el tiempo y la mente de los personajes, la ley de la mirada que dirige esta mirada de ellos para establecer conexiones emocionales y transmitir información visualmente. Esta obra explora la memoria, los recuerdos y las experiencias subjetivas de los personajes. El montaje es de gran utilidad para representar estas fragmentaciones haciendo uso de las mismas herramientas como transiciones. Entonces vemos que se emplean cortes abruptos, planos insertos, fundidos encadenados, fundidos a negro, fundidos a blanco y cambios espaciales. Esto buscando el dinamismo narrativo del argumento y ayuda a capturar las emociones y la confusión de los personajes. El vestuario desempeña un papel importante en la caracterización de los personajes y en la creación de la atmósfera, pues se enfoca en reflejar la personalidad y evolución de los personajes a lo largo del argumento. Entonces podemos ver, al igual que el cabello de Clementine, cómo va cambiando sus prendas y cómo estas de cierta manera caracterizan a los personajes.
Siempre vemos a Clementine con colores muy vivos, muy llamativos, casi similares a los que usan su cabello. Vemos que el vestuario es realista y es contemporáneo pues en el momento que se grabó, y justo pues podríamos decirlo que hasta esta fecha también es un vestuario muy normal. Le da ese aporte de autenticidad en la vida cotidiana y a los personajes, y los hace pues muy identificables y permite que los espectadores también los sientan muy cercanos.